Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy reparando lo que es un caloventor. En este caso este caloventor funciona, prende, pero a la vez deja de funcionar al ratito que lo prendes, y lo desarmé porque se empieza a escuchar como que hay chispazos adentro, y efectivamente podemos ver en esa parte, a ver si ese contacto que está ahí atrás, ese que se ve ahí, es donde vi que larga chispa. Vamos a hacer una prueba para ver si ustedes alcanzan a ver. Y bien, conectamos, empieza a funcionar y miren cómo empieza a calentar. Se alcanza a ver que se está poniendo colorado. Esa parte es la que se ve que está chispeando. No sé si alcanzan a ver. A ver si podemos acercar un poquito. Ahí se alcanza a ver bien. Miren el color que tiene. Eso levanta temperatura y por ahí funciona y por ahí no funciona. Ahí alcanzó a verse bien. Así que vamos a desarmar y vamos a ver si podemos repararlo. Para eso vamos a tener que sacar los taponcitos. Acá yo saqué uno y podemos sacar el segundo. Como pueden ver, hay dos tornillos. Sacando esos dos tornillos va a salir entera la parte del ventilador con la resistencia. Bien, ahí ya retiramos y como pueden ver, esta parte ya salió. Esta se terminó saliendo también porque se terminó cocinando esa parte. Vamos a tener que ver cómo hacer, porque esta parte iba acá y esta, bueno, iba aguantando toda esa parte, digamos. Ahora se terminó cortando totalmente. Ahí podemos ver mejor. Esta parte es la que se soltó de ese hueco que está ahí, que se carbonizó. Pero bueno, digamos, lo único que tenemos que hacer en este caso es esto. Vamos a tener que apretarlo bien, y este que se soltó es el que va en esta parte. Como pueden ver, de tantos chispazos que largaba, se terminó también carcomiendo, digamos. Pero también vamos a ver si lo podemos apretar bien, y tendría que funcionar, porque en sí estaba funcionando, pero tenía esas pérdidas. Al tener pérdida, levanta amperaje y calor y termina sucediendo eso. Así que vamos a apretar bien y vamos a ver si podemos probarlo. Bueno, ahí ya apretamos bien. Como pueden ver, ese que está ahí atrás lo apretamos bien, y el que está acá adelante, que es el que más estaba jodido, digamos, porque la chapa se había gastado, le hice una buena limpieza, y ahí le apreté bien. Así que ahora vamos a hacer una pequeña prueba a ver si sigue haciendo los chispazos o si dejó. Ahí lo enchufamos. Ahí podemos ver que ya está funcionando bien. Todo funciona correctamente. Larga aire caliente. Se siente bien el aire caliente. Y ya no se ve más los chispazos. Así que ahí estaría como debe ser. Así que lo que vamos a hacer ahora es una limpieza total, y lo vamos a armar y lo vamos a dejar en funcionamiento un rato para ver cómo se comporta. Bueno, ahí ya lo tenemos terminado, ya lo terminamos de armar. Me está quedando la perilla, que voy a ver si la puedo reparar, que la tengo acá, que está rota. Pero si no, voy a tener que conseguir una. Pero bueno, lo más importante que iba al video era reparar la falla que tenía del chispazo. Así que la vamos a probar para que vean cómo quedó. La enchufamos y abrimos. Ya prendió el termostato, así que ahí, como pueden ver, ya está saliendo aire caliente. Pueden escuchar que no se escucha lo que son los chispazos que se veía a la legua, digamos, ahí. Quedó funcionando muy bien. Así que siempre tengan en cuenta que las fichas donde van conectados siempre tienen que estar muy apretados, si no va a haber recalentamiento, se va a carcomer
y se va a escuchar eso, a veces que no va a funcionar, a veces que va a funcionar, así que sí o sí, siempre cuando desarmen, aprieten bien todos los contactos. Ahí como pueden ver ya cortó el termostato, y nosotros le damos más tiempo, digamos, para que funcione. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, que les haya servido, y si tienen alguna duda no olviden escribir ahí abajo en los comentarios si les gusta el canal, si les gustó el video, y nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.